Hola, Dios les bendiga a todos por ahí, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta preciosa tarde queríamos compartir con todos ustedes una palabra que brotó de los labios santos del Señor y le plació dar al ser humano el conocimiento de justicia, y de esto vamos a hablar en este día. El Evangelio significado buenas nuevas de salvación, pero también anuncio de arrepentimiento, salvación para el alma y perdón para el pecador. El Evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17. Entonces el Señor le encomienda al ser humano a que predique el Evangelio. No el anuncio de sí mismo, no el buscar la gloria de sí mismo, sino que anunciar la bendita palabra que se llama el Evangelio. Aquí encontramos segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice así de esta manera la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhortación con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pues estamos escuchando y conociendo de la palabra de Dios la importancia de anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es la justicia de Dios. Mucho hoy en día lo han pasado por desapercibido, lo han pasado por alto, porque no hay entendimiento, no hay conocimiento bíblico, no hay atención a la bendita palabra de Dios. Por eso el mundo y el ser humano vive pobre en conocimiento espiritual. Pero nosotros en estos tiempos Dios nos llama a conocer su justicia, para que de esa manera y forma llevar el conocimiento de aquel y aquella que vive sin justicia. Porque en estos tiempos ya no se predica de los 10 mandamientos que constituyó Dios y le reveló a Moisés en el monte de Sinaí. Y les predica uno de los 10 mandamientos, decretos establecidos por Dios. Te dicen que no vivimos bajo la ley. Y cuando uno no está hablando de la ley, porque hay una ley de esclavitud y hay una ley divina de Dios. Hay decretos, establecimientos de Dios que están dictados a la Biblia. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme a las normas bíblicas, donde se constituyeron los mandamientos, decretos, estatutos de Dios, para que sí, de esa forma nosotros nos formamos y nos constituimos hijos, hijas de Dios. Así es que busquemos en la palabra de Dios, donde aparecen los mandamientos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla. Entonces, hay mandamientos, hay decretos, pero de la misma manera se dio una ley que se llama dientes por dientes y ojos por ojos. Bendito Dios que no vivimos bajo esa ley esclavitud, sino que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que caminar conforme a la rectitud, como Dios demanda de su palabra. Tenemos que ordenar las cosas, como son las cosas, como se deben de realizar las cosas, no conforme el pensamiento humano, carnal, terrenal, sino que de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Porque el Evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe, Romanos 1:17. Y también nuestro Señor nos encomendó a que se llevase el conocimiento del Evangelio a todas las naciones antes que Él aparezca en este mundo. Porque Él viene por un pueblo seguidores de Él. Él no viene por un cualquier pueblo que camina contraria a la voluntad de Dios. Él viene por verdaderos, originales, que de veras pusieron por obra y práctica la palabra de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios. En el nombre de Jesús, conozcamos de la bendita palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vayamos instruyéndonos y caminando por el camino de paz, pero el camino de verdad también, que es en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.